y acostarse los que estén en su camita. Oiga, qué rico poder tener así. Mi pastor decía que si le llevaban la enseñanza a la cama, hoy me doy cuenta que sí, hoy hay muchísima ventaja porque uno pone el computador, la mesita del computador y se sienta a escuchar la enseñanza. Bueno, gloria al Señor. Continuando con la enseñanza a las personas que van a tomar el bautismo y a los que ya la tomamos, es importante que nosotros aprendamos sobre dos partes importantes. Los pasos del bautismo: creer, arrepentirse con perdón de pecados, convertirse y llegar al bautismo. Ya hablamos de algo importante que es el arrepentimiento. Tiene que arrepentirse usted, hermano, para que tenga perdón de pecados. Y ahora viene la conversión. Es un tema muy importante, hermanos, que nosotros no podemos dejar, porque yo he visto muchos hermanos que ya están bautizados, no han dejado su vana manera de vivir, siguen engañando a los hermanos de la iglesia, engañándose a sí mismos, engañando al prójimo. Alguien me decía, bueno, ¿y usted por qué no les ha enseñado eso? Porque están orando mal, están siendo hipócritas. Y el Señor me dijo, mira, son hipócritas. Enséñales. Y yo hoy voy a enseñar otra vez. Y hermanos, si usted ya está bautizado y no se ha convertido, sigue en su vagabundería, sigue en su fornicación, en su adulterio y lejos de la presencia de Dios, ciertamente vendrá castigo, hermano. Todo ese castigo que está ahorita es del mundo. El diablo vino a recoger su cosecha de almas. Pero usted no tiene que caer ahí, porque usted está convertido, usted está bautizado. Y hermano, usted que se va a bautizar, no demore más su bautismo. ¿Qué está esperando? Mañana no lo sabemos, se puede acabar hoy. Podemos dejar de respirar. Y si por alguna razón yo o cualquiera de ustedes llega a morir, prepárese y esté listo ante el Señor, porque no sabemos, la vida la tenemos comprada sí por la sangre de Cristo, pero tenemos que estar santos. Y si no, nos van a tratar igual como aquel que murió sin conocer a Dios, aquel que murió en sus drogas, en sus enfermedades, por la desobediencia de la palabra. Entonces la enseñanza de Dios se llama conversión, hermano. Conviértase. Convertirse es volverse a o regenerarse. ¿Qué es volverse a? Volverse a Dios, porque el Señor nos dejó dos caminos: el camino de la salvación y el camino del castigo. Usted tiene libre albedrío, el Señor no lo va a obligar. Escoja un camino, y como dice la palabra, yo te invito a que escojas a Dios. Escoge la vida, escoge la salvación, escoge vivir, escoge lo mejor. Esta regeneración se da porque nosotros estábamos degenerados. El Señor nos generó, el ser humano se degenera, y entre más viejo se hace, más perverso es, más degenerado es, más pecador es. Se acumula gordura para el día del castigo. Pero el Señor viene a regenerarnos, viene a decirnos que nosotros tenemos que convertirnos. ¿Y qué es convertirse? Volverse a un nuevo nacimiento, no solamente ir al bautismo en las aguas, porque esa es una parte, es solamente el perdón de pecados nomás. Pero para que usted sea recibido en el cielo, tiene que arrepentirse con perdón de pecados y convertirse. Convertirse es volverse a Dios. Pero hay hermanos que llegan y se les presenta el camino a Dios, llegan a Dios y cuando ya están allí y con un pie dentro del reino de los cielos, entonces quieren volver otra vez atrás a su vana manera de vivir. Por eso, hermanos, yo les recuerdo a los bautizados especialmente que recuerden que hicieron un juramento en el río. No fue con un pastor, no fue con un hombre, sino fue con Dios, con el Señor de señores, el Rey de reyes. Si usted le miente a la DIAN, lo echan a la cárcel, hermano. Le quitan sus bienes. Y la DIAN no es Dios. Usted la puede escabullir, le puede agachar y puede pasar sin pagarle un impuesto. Pero a Dios, ¿cómo se le va a escapar? Y Dios es más cobrador que la DIAN. Hermanos, a nacer de nuevo para que se borren nuestros pecados y dejar la vida pecaminosa que llevamos. Porque Dios quiere socorrer a la criatura que lo llama, que lo busca. Pero nosotros debemos dejar de servir a los ídolos, de servir a la vanidad, de servir a la carne. A la semana pasada hablábamos del Salmo 51. Entonces ahí nos habla de la conversión. Hablamos del Salmo 51 en el verso 10, que nos habla sobre la conversión. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 51, 10. Yo no estoy regañando, estoy dando una alarma, una advertencia. Estoy dando
el repechaje, la oportunidad para que usted se convierta. Porque el látigo de Dios salió a la tierra y está dando vueltas por las calles, por las carreras, por las avenidas, casa por casa. Salmo 51:10. Amén. Yo aquí no escucho a mis hermanitos, pero bueno, espero que mis hermanitos me estén escuchando a mí. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu dentro de mí. Un espíritu recto, perdón. Gracias, hermanita. Entonces, aquí nos da la clave de lo que es la conversión. Convertirse usted renovando su espíritu. Ya no tiene espíritu de muerte, espíritu de contienda, espíritu de celos, espíritu de ira, espíritu de chisme, espíritu de murmuración, espíritus de borrachera, todos los espíritus inmundos. Ya no tiene usted espíritu, ya tiene un nuevo espíritu, uno solo. Ya antes tenía dos espíritus, ahora solo tiene un espíritu. Es el Espíritu Santo y dice, crea en mí, oh Dios, renueva un espíritu recto dentro de mí, un espíritu recto hacia arriba. Todo sea como Dios quiere, como Dios manda, como Dios exige, como a Dios le gusta. Hágase amigo de Dios. Seguir a Cristo tiene su precio. Hay que llevar una cruz, hay que renunciar a muchas cosas, pero no seguirlo a Cristo también tiene un precio. Y es más caro el precio de no seguir a Cristo, hermano. Mejor siga a Cristo, porque tiene redención, salvación, justificación allá en la cruz. Y hay más, redención, justificación, perdón de pecados, sanidades. Dice, crea un espíritu recto dentro de mí. Y dice, y crea en mí, renueva un espíritu, renovación, es que empecé al revés, porque es que me parece más lo espiritual primero. Pero también dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, que mi corazón está sucio, sí. Si usted tiene celos, si usted tiene iras, si usted tiene pleitos, si usted tiene contiendas, todavía usted no sabe si para dónde seguir. Si para el pecado, que le gusta tanto, o para la salvación, que le gusta más. Entonces, hay que renovar el espíritu y limpiar nuestro corazón. O sea, lo físico y lo espiritual. En lo físico nosotros tenemos que parecernos a los cristianos. Ahorita vamos a mirar cómo nos distinguen a nosotros. Si usted va por la calle, dicen, ahí va una persona común y corriente, pero un cristiano cuando sale a la calle se le ve. Así no diga que yo soy cristiano, no tiene que publicarlo. La gente lo conoce por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de comportarse, por su forma de responder y de conducirse en la tierra. Entonces, el Salmo 51 nos da perfectamente una característica de la persona convertida. Tiene que convertirse, hermano, renovar ese espíritu inmundo que tenía, ese espíritu viejo, que ya ese espíritu de mañas que nos enseñaron, todas las mañas se aprenden, las groserías se aprenden, en los vicios se aprenden, se cogen, se los da uno el mejor amigo que llama uno. Pero es su peor enemigo, porque lo empuja a la perdición. Entonces, nosotros tenemos que dejar esa vana manera de vivir, ese espíritu viejo que teníamos y tener un espíritu renovado. Tenemos que ser diferentes de los hombres, ya no maldecir, sino bendecir, ya no buscar matar, sino crecer, ya no buscar a quien quitarle, sino a quien darle. Dejar de servir los ídolos, la vanidad, vanidades de los hombres, la vanidad del hombre, vanidad de vanidades, dice el Coelho, todo es vanidad. Uno quiere títulos y son vanidad. Diga, ¿de qué sirve tener títulos? El mejor fotógrafo, el mejor camarógrafo, si no hay a quien filmar. ¿De qué le sirve a usted ser ahorita el más especializado en lo que usted quiera? Si no puede moverse. Vanidades. Bienes, tengo 3 casas y 4 casas o 5 casas, ¿y qué me sirve si no puedo salir de donde estoy viviendo? ¿De qué me sirve tener 5 casas si puedo vivir solo en una? ¿De qué me sirve tener 10 camas si puedo dormir solo en una? 10 carros, 3 carros, si no puedo manejar sino uno. Eso es vanidad, eso es idolatría, eso es dejar de servir la carne y vamos a buscar al Dios vivo. Entonces, convertirse, el salmista nos enseña, lleno del Espíritu Santo, que hay que cambiar ese espíritu viejo y hay que lavar nuestro corazón de nuestras vanidades, de nuestra inmundicia, de nuestra maldad. Dios le da todo a usted, dio a su Hijo querido por usted. ¿Usted qué da por Dios? Si le da pereza leer 10 minutos de Biblia, si dice un ayuno y conozco un hermanito que me está diciendo,
hace como 8 años que lleva, que mañana va a ser un ayuno, que mañana va a ser la semana entrante, me llamó, me dijo, la semana entrante voy a empezar los ayunos. A partir del lunes o martes voy a empezar ya los ayunos. Hermano, ¿y qué tal que el mundo se acabe hoy? Bueno, no lo sabemos. En Génesis 4:7 nos dice el Señor. Imagínense como en la segunda hojita del libro de la vida ya el Señor nos advierte, nos muestra. Y apenas conoció al hombre, le dio de una vez la razón. Y esa razón nos la da hoy a nosotros, hermanos. ¿Usted quién quiere ser, Caín o Abel? Si usted todavía tiene celos contra su hermano, si usted aborrece su propia vida, aborrece la vida de su esposa, de sus hijos, hermano, usted es Caín, de la descendencia de Caín. Si usted odia a su hermano, si tiene ética, un pensamiento de alguien a quien quisiera matarlo y destruirlo, usted es el pensamiento de Caín, hermano de Caín, de la descendencia de Caín. Pero eso es lo que quiere cambiar el Señor y que todos seamos como Abel. Abel quiere decir mi padre Dios. Padre, él Dios, mi padre es Dios. Y no como Caín que tenía a su padre el diablo. Génesis 4:7 dice la palabra, si hicieres bien, no serás enaltecido. O sea, claro, ¿a quién le van a dar un premio por portarse mal? A nadie. Dios no puede ser engañado. El pecado está a la puerta. El demonio está a la puerta, se esconde, se agacha. Su carne está dispuesta a lo pecaminoso, porque el hombre nace con tendencia hacia el pecado. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás ¿de quién? Del pecado, de él. O sea, el pecado está sujeto a usted, hermano. No le dé abertura al pecado, porque el pecado, usted le da un poquitico de apertura, al diablo déjelo entrar por la cabeza de un alfiler a su casa y se la va a volver trizas. Rebota contra todo, le acaba su familia, le acaba su salud, le acaba su paciencia, acaba hasta con los vecinos, no quieren ni que usted viva en ese barrio. Entonces, hermanos, el pecado está sujeto a usted. Usted lo puede sujetar, no, es que yo no puedo. No, a usted le gusta, le encanta, no quiere dejar sus ídolos, no quiere dejar al demonio, le gusta embriagarse con el demonio. Por eso lo vuelve a buscar. Pero mi amor, ponte una chaquetica. Hermanos, la conversión es una condición para entrar al reino de los cielos. Si usted no lo hace, que es una condición sine qua non, única. Si no lo hace, no puede, es condicionante. Para entrar al reino de los cielos, la única manera de venir a Cristo es perder el derecho a usted mismo, es la negación a usted mismo, es romper toda relación consigo mismo, con el ego, con el yo, con el superego. Es negarse para no ser, es negarse a sí mismo para ser exaltado en el cielo. Seguir a Cristo tiene un precio, hay que llevar la cruz, hay que cargarla. Porque el Señor dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Pero esa cruz es más liviana porque está condicionada a su peso. Pero la cruz que le coloca el pecado, que le coloca el mundo y que le coloca su carne es una cruz que lo tiene a usted encorvado, lo tiene agachado, lo tiene arrodillado. Y a muchos los tiene muertos, a otros los tiene paralíticos, a otros los tienen sordos, ciegos, espirituales. Pero la cruz de Cristo es adecuada para usted. Porque Dios le da el peso y la fuerza para que usted lo resista. Usted tiene que aborrecerse a sí mismo, renunciar a lo que posee, a lo que posee. O sea, ya este pastor o este hermano ya está pidiendo casas y carros. No, hermano. A lo que posee, a su avaricia, a su vanidad, a su soberbia, a su blasfemia, a su desobediencia, a su ego, a su alter ego, a su ingratitud, a su aspereza, a su impiedad, a su pereza, a su desobediencia. Al alimento que usted le sobreda al cuerpo mortal. Por no tener continencia en lo que comemos, vea todos los problemas que hay. Y ahorita ya los científicos están diciendo que el ser humano tiene que mirar qué come. Y el Señor hace cuánto que nos dijo, mire lo que está comiendo, ustedes no son cerdos, ustedes no son canicas de basura, mire lo que come. No solo físico, también espiritual. Mire si lo que está leyendo lo edifica, mire si sus amigos que tiene lo edifican. Mire si la iglesia donde usted está yendo lo edifica. Y si no, cambien. Yo les aconsejo, hermanos, busquen una iglesia, busquen a Cristo,
Busquen el arrepentimiento, busquen la conversión, para que este cuerpo mortal y sus concupiscencias pueda ser detenido, ser sujeto, como nos decía allí en Génesis 4:7. No obedecer al cuerpo mortal y sus concupiscencias, ni entrar al cuerpo de pecado, ni utilizar los sentidos para el pecado, ni nuestros ojos, ni nuestros oídos, ni nuestras manos. Ya basta de pecado con los ojos, con los oídos, con las manos, con los pies. El cuerpo ya no debe ser al servicio del pecado, sino al servicio de Cristo. Nuestra boca para predicar el evangelio, para bendecir, nuestros ojos para leer las cosas de Dios, para ver las cosas espirituales que Dios nos quiere mostrar. Pídale a Dios que le dé. Y mire cuántos ángeles cuidan su casa. Mire cuántos ángeles cuidan sus hijos. Miren cómo Dios está allí en su casa. Dígale que le dé oídos espirituales y Dios le va a susurrar al oído la bendición que tiene para usted. Pídale que le dé el olfato. El perfume de Cristo usted lo siente 3, 4 de la mañana en oración, hermanos, va a sentir el perfume, 8 de la noche. Y si no, que lo digan mis hermanas. El servicio a Cristo, su cuerpo como una ofrenda a Dios, no como una ofrenda al pecado, a las prostitutas, al alcohol, a la marihuana, a la fornicación o al adulterio. Ya no vivamos más en la carne, sino que el Espíritu de Dios viva en nosotros. La carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, dos enemigos. ¿Usted a cuál de los dos le quiere dar más fuerza? Está en usted, hermano. Usted lo puede vencer, usted lo puede sujetar, nos dijo el Señor desde Génesis, desde los primeros hombres. Desde que quedó vivo Caín, le dijo usted, Caín, usted se va a ir de aquí, pero usted puede sujetar al pecado. ¿Lo hizo? No lo hizo. Y por eso, todos los que no les sirven a Cristo son como Caín, quieren matar, destruir, robar. Por eso vienen los directores de los países a generar guerras. A demorar, hoy leía yo en las noticias que un país demoraba que no le llegaran las máscaras de protección, tenían que ir a China y las mandaban para Estados Unidos, Estados Unidos las retuvo y las mandó para otro lado. En otro país no las dejaron entrar, en otro país las retuvieron en el aeropuerto 15 días, hermanos. Ese es Caín, ese es el cuerpo que quiere el Señor matar y que más bien no deberíamos estar en esos trotes. A Dios le agrada una persona que busca el Espíritu, que busca lo espiritual, que busca lo santo. Si nosotros estamos acá con el Espíritu, ¿quién nos acusará? Si estamos con Dios, ¿quién nos condenará? Si estamos con Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Las hambres? ¿Estas enfermedades? ¿La espada? ¿La guerra? ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? Si nosotros tenemos a Cristo como primero, el amor de Dios va a estar sobre usted. Como segunda medida, el apóstol Pedro, después de que negó a Cristo, le dice al Señor Jesucristo, tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Qué le quería decir con vuelto? Una vez vuelto ¿de qué? ¿De que fuera y se diera una vuelta al mar y volviera? No, él le estaba diciendo volverse a entrar en contrición, entrar en humillación y de restaurarse del mal que había hecho, de negar al Santo de Israel. Y una vez ya usted humillado y que realmente crea en Dios, restaurado, ahí sí vuelva y confirme a sus hermanos en la fe. Si usted pastor, si usted hermano, si usted director, el que sea, cometió un pecado en su casa, restaúrese. Se degeneró, se dejó romper, necesita ser renovado. Dios lo va a renovar. Y cuando usted lo haga de corazón, entonces ahí sí vuelva y su esposa va a volver a Cristo. Su iglesia va otra vez a ser prosperada, su iglesia va a ser llena, porque no es usted, sino el Espíritu Santo dentro de usted obrando. El pecador no puede ver a Cristo, no puede escuchar a Cristo, no puede oler su perfume porque está muerto en sus delitos y pecados. Y como tal no puede recibir ni conocer las cosas espirituales. Ni siquiera sabe que hay espíritu, como le pasó a unos hermanos que se bautizaron en el río para perdón de pecados. Nosotros no sabíamos que había espíritu. Y entonces vinieron otros hermanos, le impusieron mano, el apóstol Pedro le impuso mano y entonces ellos ya empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. No puede entrar al reino de los cielos un muerto, no puede entrar al reino de los cielos la carne. Si usted milita en la carne, hermano, retírese de la carne y vuélvase soldado de Cristo, reniegue a la carne, sométase a Cristo, renuncie a la carne, renuncie a pactos que usted haya hecho.
y vuelva a Cristo. Pero si usted cree en Jesús, es nacido de Dios. Pero si usted no le cree a Jesús, que Él dijo, hay un infierno, y vengo a decirles que si no llevan esta vía, este camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, es decir, coja el camino, coja la vida como la vivió Cristo, entonces ya no puede entrar al reino de los cielos. Ya no es hijo de Dios, sino es hijo del diablo, y vive para condenación. Pero si usted cambia y busca el Espíritu Santo, entonces vive para proclamar la palabra de Jesucristo, como su Señor, como su Salvador. Y usted se vuelve una casa viviente, caminante, una carta viva que dice, mire, hay que respetar a Dios y mire cómo me bendice. Me bendice en mi trabajo, me bendice mis hijos, sus hijos son bendición, ya no son maldición, ya no lo llaman del colegio a decirle, mire, se estaba drogando en el baño, estaban teniendo relaciones sexuales en el baño, acabó de chuzar a un compañerito con una navaja, acabó de robar, acabó de matar, acabó de destruir, hermanos, o usted mismo. Porque usted ya es una criatura regenerada, ya es una criatura convertida. Conviértase a Cristo, busque a Dios, busque, es fácil, es gratis, está en todos lados, todos tienen una Biblia. Si no tiene una Biblia, hermano, llámeme, yo se la regalo. Por aquí los hermanos dejaron hartas Biblias. Las iglesias están llenas de Biblias y escasas de hermanos. Las casas están llenas de juegos electrónicos, de todo lo último en tecnología y escasos en libros, escasos en Biblias. Hay muchas personas que yo conozco que tienen muchísima riqueza y no tienen una Biblia, están extremadamente pobres. Si usted ama a Dios, entonces el Señor hace cosas nuevas en usted. Las cosas creadas nuevas y hace criatura nueva. Usted ve cosas nuevas, quiere cosas nuevas, su corazón ya no envejece. Se viste, se reviste como criatura nueva. La persona que tiene esa conversión es una nueva criatura en Dios. Y entonces vive feliz y está gozoso y está lleno de amor, paz y gozo por todos lados. Por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esta palabra que tiene Dios aquí, hermano, es para guardarla en nuestro corazón, para aplicarla en nuestra vida y así enseñarla. Y entonces se va a convertir el pecador a Cristo por usted. Pero si usted sigue ahí con una hipocresía ante Dios, una máscara, no se engañe, hermano. Usted va para el infierno. Usted está condenado. Arrepiéntase. Busque de Dios. Renueve. Vuelva al camino. Y entonces recibirá refrigerio para su alma. Y ahí en adelante, usted va a tener la vida eterna. Entonces usted se vuelve testimonio para los hombres y entonces los pecadores se convertirán a Dios. Bueno, la enseñanza de hoy se llama la conversión, y yo tenía una enseñanza y le dije, Señor, yo quiero una enseñanza tuya, una enseñanza, no quiero dar esta enseñanza que tengo hoy, yo quiero que tú me reveles algo nuevo, y duré 1 hora y media, 2 horas dándole a la Biblia vueltas para acá, para acá, para acá, para allá, y entonces el Señor, me cansé en la carne, yo dije, no, ya no doy más, me voy a dormir, me fui a cepillar, y el Señor me estaba cepillando los dientes, y apenas empecé, el Señor me dijo, la conversión de Pablo. Todo lo que acabamos de hablar es bueno mirarlo en una persona que ya haya pasado por ese proceso, Pablo de Tarso. Hermanos, hablamos nuestras Biblias en Hechos capítulo 7, del 57 al 59. Hechos capítulo 7, versos 57 al 59. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, aquí, ¿recuerdan a Esteban, ese muchacho que servía a las mesas, que estaba lleno del Espíritu Santo, que hacía milagros y prodigios? Lo llevaron a apedrearlo. Y a ese muchacho les dio un discurso muy hermoso desde el Génesis hasta los últimos días de Cristo, y luego lo último que dice, veo el cielo, veo el trono de Dios. Eso los llenó de ira, los llenó de soberbia, y entonces él dice, veo los cielos abiertos, el Hijo de Dios que está a la diestra de Dios. Estaba como Jacob, que subió por las escaleras espirituales y veía ángeles subiendo y bajando. Él veía la presencia de Dios, el trono de Dios y a Jesucristo al lado de él. Gloria a Dios. ¿Usted quiere verlo, hermano? Conviértase. ¿Usted quiere verlo? Deje su vana manera, deje de servirle a la carne, sírvale a Cristo, sírvale al Espíritu, llénese del Espíritu y entonces vendrá refrigerio. Y usted se va a acordar de estas palabras que están escritas aquí. Verso 57 dice, entonces ellos dando grandes voces, corazón duro, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Eso que estaban oyendo era horrible. Y en este tiempo también, estas cosas son horribles para las personas. De pronto en 8 días ya se merma la mitad de los que están escuchando hoy. No lo sé.
Solo sé que después de esta enseñanza, dos cosas: o usted se convierte o usted se va al mundo. Si se va al mundo, hermano, me cuenta cómo es el infierno. Si se va al mundo, me cuenta cuando usted toque fondo. Y si está vivo, tal vez el Señor tenga misericordia. Pero si usted se va para el mundo y muere, hermano, pierde todo. Todo. De nada valen los títulos en el cielo. De nada vale llorar en el cielo. Ya usted está vivo. Más vale perro vivo que león muerto. Se arremetieron contra él. Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este muchacho ya de jovencito estaba siendo testigo del apedreamiento de una persona que había convertido su vida a Cristo, que le estaba sirviendo a Dios, que estaba llevando la palabra y se gozaba, y cogió los vestidos de los testigos para que ellos pudieran levantar sus manitos, sus piedritas y matar a esa criatura. Y él estaba mirando, era muy joven. Joven, a usted lo llamo, busque de Dios, no apedree más su propia alma, no apedree más su propia vida. No se mate usted mismo. El joven se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hoy, hermanos, les digo, dígale al Señor: Señor, reciba mi pobre alma, mi pobre vida que traigo aquí despedazada, todo este montón de huesos, y haga alguna cosa, Señor, y arrodíllese. Haga algo con mi pobre alma deteriorada. Mis pobres vestidos que tomé en el bautismo, que ya están corroídos, ya están rotos, estoy casi desnudo. Señor, haz algo con este pedazo de hombre ya que soy. Renuévame, restaúrame, renuévame, reedifícame. Porque, hermanos, si usted se bautizó, tiene que saber que solo hay un bautismo y solo hay un perdón. Sigamos buscando más de Saulo. Saulo estaba entregando a muerte a una persona que había dado la vida a la verdad y no a un religioso que creía servirle a Dios. Hechos 26, 4, 5. Seguimos en Hechos, capítulo 26, versos 4 y 5. La vida anterior de Pablo, la vida anterior de Mauricio, la vida anterior de Betty, Susi, Mary, Julie. Aquí no creo que ninguno se llame así. Hay una hermana que se llama Julie, pero ella no nos está viendo. La vida anterior de Pablo. Mi vida, pues, desde mi juventud, desde joven, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Era muy judío, todos los judíos, pues, Pablo de Tarso, ya, ¿quién es? Verso 5, los cuales también saben que yo desde el principio, desde joven, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de la religión, viví fariseo. Esta persona era muy religiosa, estaba entre los judíos. ¿A quién le dio Dios la salvación? Al pueblo judío. Ellos tenían la salvación. Ellos tenían el pacto, tenían las leyes, tenían los profetas, tenían a Moisés, pero no quisieron recibir a Dios en su corazón. Solo Dios estaba por fuera de ellos, pero en sus corazones no estaba Dios. ¿Cuántas iglesias hoy están así? Meras religiones, religiosos. Yo voy al culto todos los días, abro la Biblia, me sé los himnos, me sé los coros, leo la Biblia, me la sé de memoria, pero nada de eso lo practico. No se ha convertido, hermano, no mienta. Arrepiéntase y viva eso que nos enseñó el Señor. En Hechos 26, 4, 5, él dice que era de la religión farisea. Yo busqué en el diccionario, los fariseos eran una secta, fariseos, seduceos, herodianos, y habían otras sectas, pero la de los fariseos era la peor. Ellos habían ya tenido guerras tremendas porque ellos se pegaron a la ley judía y se pegaron a la Torá y se pegaron a los mandamientos que Dios les reveló a Moisés, y no se movieron y se volvieron impermeables, y les cayó guerra, les cayó de todo, y a la época del Señor Jesucristo estaban todavía vivos. Es decir, que ellos fueron muy celosos en el cuidado, no eran cualquier persona, eran muy celosos a la ley, muy cumplidos, muy pegados a lo que decía. Ellos creían en la resurrección, creían en la resurrección de los muertos, creían en el alma. Ellos creían en el Señor. Pero ¿qué pasaba? Se volvieron unos meros religiosos. Creían servirle a Dios, así como Pablo.
creía que le estaba sirviendo a Dios, estaba engañado en su religión allá, una religión de las más pegadas a la doctrina, a la ley, a la Torá, a la ley judía. Bueno, esto dice, yo soy judío fariseo, a Dios no le agradan las religiones, ni los religiosos, hermano. Dios quiere un corazón contrito y humillado de verdad, un corazón que ame, que sienta dolor por el dolor ajeno. Ellos defendían una religión, pero estaban el pecado en maldiciones. Acuérdense que ellos se taparon los oídos porque no querían escuchar lo que un santo estaba diciendo. Y maldecían y se taparon los oídos y lo que hicieron fue matarlo. Así nosotros también, ¿cuántas veces hemos apedreado a los santos? ¿Cuántas veces hemos hablado contra una persona, una criatura de Dios? Nosotros tenemos que lavar nuestros corazones, nuestras mentes. En el verso 9 de ese mismo capítulo dice, Pablo, el perseguidor, dice Pablo, confiesa, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Era un fariseo y decía, ese Jesús no es nadie. Entonces él había creído su obligación a hacer cosas, o sea, nadie lo mandó, él mismo le nació, él pensaba que le estaba sirviendo a Dios, y mire contra quién se estaba metiendo. Lo cual hice también en Jerusalén, yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, no de Dios, sino de los sacerdotes, como muchos hoy en día buscan falsos ministros, falsos que no están escritos en la Biblia, ni los mandó Dios, y entonces buscan poder allí, en la carne, en los hombres, en lo que ellos pueden ver. No le servían al espíritu, le servían a la carne, pero él pidió poder de ellos. ¿Para qué? De los principales sacerdotes, los cuales también dicen en Jerusalén contra el nombre de aquel Jesús, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Chévere. Él escogía la carne, matar, destruir, acabar. Como Caín, matar. Yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí, inclusive fuera de las ciudades, a ciudades extranjeras. Se fue a buscarlos en territorios que no eran ni siquiera de Israel. Hermanos, que nosotros no nos volvamos el látigo de nadie, el látigo de nosotros mismos en nuestras concupiscencias, el látigo contra mi esposa, contra mis hijos, el látigo de mis compañeros de trabajo, el látigo de mis jefes, el látigo de mis subordinados, el látigo de mis vecinos. Que yo no me convierta en látigo, que yo sea más bien bendición para las demás personas. Hechos 9, del 1 al 19. Estamos en la vida de Pablo, la conversión que tuvo la vida de Pablo. ¿Cómo era la vida anterior de Pablo? ¿Y quién es Pablo? Una persona que se convirtió. Y vamos a ver la conversión. Hechos 9, del 1 al 19. Seguimos en Hechos de los Apóstoles. La enseñanza de hoy se llama la conversión. Y nada más hermoso que ver en una persona llevar la película de cómo era. Desde joven votaba por la muerte, desde joven le servía a dioses ajenos, desde joven servía a la carne, lo que digan los sacerdotes, los que digan esto, y les pedía concepto a ellos, pero él cometió un error, no le pidió concepto a Dios, y Dios tuvo misericordia de ese corazón. Era un corazón valiente, un corazón que dicen me nació, y así como nació para matar y seguir a Cristo, a Jesús de Nazaret, también Dios dijo, este es el que yo necesito para mis batallas. Y usted, hermano, que me escucha, Dios lo escoge para sus batallas. Dios no se equivoca. Usted es élite, usted es un soldado aprobado, usted es un siervo escogido. No desprecie ese título, porque después de la batalla, después de que habéis sufrido un poco, como dice en segunda de Pedro, usted va a recibir la corona de gloria, porque después de sufrimientos que nos dan a nosotros el descanso. A nadie le van a dar premio o corona, o a usted no le van a dar un título, sino a la universidad y lo lucha. A usted no le dan un título, sino a un colegio y se aguanta 6 años, o el colegio se lo aguanta hasta 6 años. ¿Cuántos años lo ha aguantado Dios a usted? ¿Cuántos Dios me ha aguantado a mí? 18 años me ha aguantado a mí el Señor. Todavía sigo dudando con mis fallas, con mi carnalidad, con mis pecados, pero no lo suelto, porque yo sé que si me suelto me lleva a ese río, y ahí sí, perdido estoy. Mientras tanto, combato contra mi carne, contra el mundo y contra el diablo. Luchamos frente a frente con Satanás,
frente a frente con Belcebú y con toda esa cohorte de criaturas inmundas que están vencidas en la sangre del Cordero. Y hermanos, preparémonos, porque después de esta cuarentena la lucha va a ser grandísima, va a venir gente endemoniada, va a venir gente de problemas, y entonces eso lo tiene que hacer el cristiano, el soldado. Pero si usted está en su casa cambiando canales, acostado en su cama, la señora está mirando la novela y que sigue ahorita, y la novela y la otra novela, y una novela que dieron hace 50 años, todavía viéndola, todavía perdiendo el tiempo ahí, y cero para la Biblia, hermano. Despiértese. Grabe la novela y la ve después. Grábese la Biblia aquí, porque estoy seguro que ustedes se saben las novelas de principio a fin. Hechos 9, del 1 al 19. Apréndase la Biblia como si fuera una novela. Vea la novela de Pedro. Estamos viendo la novela de Pedro. Uy, ¿qué le pasó a este joven? Venga a ver, miramos. 9, la vida de Pablo. Amén. Gracias, hermanito. Conversión de Pablo. Hechos 9, del 1 al 19. Dice conversión de Saulo. Todavía sigue siendo Saulo. Saulo respirando una amenaza. Con ganas. Estaba que... y muerte. Estaba ahí ese... Caín metido en él, estaba ahí con ganas de ir por los discípulos del Señor, contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. No los iba a traer, Señor, por favor, súbase. Del pelo sacaba a las mujeres, a patadas sacaba a los hombres amarrados, heridos, pues. Mas yendo, por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mari, Betty, Julie, Juli, ¿por qué me persigues? Mauricio, ¿por qué me persigues? ¿Qué daño te hice? Verso 5. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oye, Dios mío. Que ese rayo de luz caiga sobre usted, hermano, y le abra sus ojos espirituales y sus oídos espirituales. Y mire cómo trató a Pablo, lo trató de burro. El hombre que da patadas, el burro da coces. Le dijo: usted es un burrito. Y lo tiró a tierra. Le dijo: acuerde que usted, antes que ser burro, usted es tierra, usted es polvo, y se está metiendo con el Dios viviente, se está metiendo con el Santo de Israel. Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor. Entonces dijo: no es cualquiera. Dijo: yo soy Jesús. Y le dice: Señor. El que conoce a Jesús dice: Señor, de rodillas. El que lo oye hablar de rodillas: Señor. O sea, aquí estoy, mándenme. Ya empezó Pablo a entender. Señor Jesucristo dijo: ya nos estamos entendiendo. Ya Pablo está entendiendo quién soy yo. Cuando usted se arrodille, cuando usted diga temblando: Señor Jesús, ese día dice: ya nos estamos entendiendo. Temblando y temeroso dijo: Señor, ahí sí, mire, a su servicio. ¿Qué quieres que yo haga? Dígale usted: Señor Jesús, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Y hoy le dice a usted: levántese del pecado, levántese de la humillación, levántese, deje de ser siervo ya del faraón, del mundo, de las drogas, de su carne, levántese. Y entra a la ciudad de Dios, a la ciudad espiritual que está aquí. Pero aquí no dice eso, dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, va a empezar Dios a dirigirle. Dice: usted ya sabe que yo soy el que mando, ya sabe que yo soy su Señor, entonces empiece a obedecerme. Pablo no cogió y se fue para otro lado. Él obedeció y empezaron ahí las bendiciones. Ahí empezó la bendición. Aunque estaba caído, aunque estaba derrotado, aunque estaba tratado como un burro y como polvo, él se levantó obedeciendo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, ellos escucharon, fueron testigos. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole la mano le metieron en Damasco, quedó ciego. ¿Y cuántos hay ciegos en iglesias hoy en día? ¿Y cuántos dirigen iglesias ciegos? Todavía no conocen a Dios y creen servirle a Dios. Pablo creía servirle a Dios, no lo conocía y lo conoció. Y le dijo: uy, sí, usted es mi Señor, ya sé quién es usted.
en donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo era fariseo, los fariseos hacen muchísimos ayunos y él entró en ayuno de 3 días. Pero no solamente se quedó viendo televisión allá, no había televisión. A mirar en la calle a ver quién pasaba en caballo, quién en camello, si habían señoras o señoritas. Él se puso a orar arrodillado, hermanos. No se puso a trabajar ni a buscar a quién le quitaba plata, a ver quién botaba por ahí plata para ir a recogerla. No, hermano, arrodillado en ayuno. Verso 10. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: mire, Dios prepara los dos extremos. A uno le dice, ojo que va a venir tal cosa, y al otro le dice, usted tiene que ir allá donde yo lo mando. Le dijo el Señor en visión a Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Ananías ya lo conocía, este sí era un cristiano. Oía la voz del Señor, estaba en pureza, en santidad. Ananías: sí, Señor, heme aquí, ¿qué hay que hacer? Hoy en día el Señor le diga: Mauricio, sí, Señor, aquí estoy. Alberto, aquí estoy. Juan, Happy, Nicky, Pinina, sí sé. Ah, sí, Señor, aquí estoy. Pero no le puede decir, Señor, aquí estoy, porque usted está escuchando partidos de fútbol, escuchando problemas del coronavirus, escuchando la novela, escuchando chismes, escuchando problemas, escuchando tonterías de esa índole. Él le dijo: heme aquí, Señor. Usted también dígale aquí al Señor Jesucristo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate. Otro que le dijo que se levantara, porque estaba de rodillas, porque sabía quién era ese Señor. Y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Estaba 3 días en ayuno y oración. No se puso a echarle la culpa a Dios, a regañarlo. Si ve Dios, usted no. Nada, se puso arrodillado. Él entendió con quién estaba tratando. Y con el Señor es de rodillas y en oración y ayuno de 3 días. Para los que dicen que un ayuno de un día solo es establecido y ya no más. 3 días, 7 días, 40 días. Y no pregúntele a Pablo que lo hizo de 40 días. Pero pregúntenle al Señor Jesucristo, que Él le da el poder a usted. Bueno. A la calle, busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Miren, el Señor ya le empezó a dar dones. Un don, el don de visión. Ya oía la voz de su Señor, ya tenía visiones. Hermanos, ¿cuánto lleva usted en la iglesia y no ha escuchado la voz de Cristo? Está perdiendo el tiempo. ¿Cuánto lleva en la iglesia y no tiene visión? Está perdiendo el tiempo. ¿Usted cuánto lleva en la iglesia y no tiene el don de lenguas? Está perdiendo el tiempo. ¿Cuánto lleva en la iglesia y no tiene dones, hermano? Está perdiendo el tiempo. Arrodíllese, ayune y pida los dones, porque está perdiendo algo delicioso, algo maravilloso, algo precioso, algo que le da a uno gozo. Porque ciertamente el Espíritu de Dios está en uno. El verso 12, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor envía la sanidad por un hermano, Ananías, un hombre. Usted es remedio, usted no es látigo para su esposa, para sus hijos, usted es remedio para su esposa, para sus hijos y para las naciones. Y le impone las 2 manos, y entonces viene la sanidad de Pablo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Él explicándole a Dios, que conoce todos los corazones, todas las mentes, diciéndole: ¿será que usted no se ha dado cuenta, Señor, que es peligroso? Y el verso 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre, a todos los que, y va a venir mañana el día en que sí al que invoque el nombre de Jesucristo va a ser cortado, porque el mundo va a hacer eso. Hoy, mientras pueda, hermano, adore a Dios en voz alta, cántele, gócese, porque van a venir tiempos donde solo mencionar el nombre de Cristo le va a dar a usted grandes problemas de que lo van a matar y que lo van a perseguir. No Saulo de Tarso, peores personas. El nuevo orden del mundo y los apóstatas, el mismo demonio que viene a recoger sus almas, a decirle: usted no hable, no pida a Cristo. Y aquí nos hemos dado cuenta que los endemoniados no pueden mencionar el nombre de Cristo, están atados, les genera ataduras en la garganta. Si usted no puede decir que Jesucristo es mi Señor, es porque usted está atado. Si usted no puede cantar un himno, un coro, es porque usted está atado, hermano. Lo tiene atado el demonio, su garganta lo tiene cerrado. Dígale al Señor que le dé libertad, que enmudezca ese demonio que usted escucha, ese demonio que le dice mate, que robe, que droguese, que ese demonio sí enmudézcalo y échelo fuera de su casa. ¿Verso qué? 3:15. Gracias, hermano.
Y le dijo el Señor le dijo, ve, una orden, es que le estoy diciendo yo. Le olvidó que yo soy su Señor. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Vea quién escogió. Dios escoge lo peor de la tierra para volverlo un precioso, y esa es su gloria. Que esta era una criatura que había nacido para matar, para destruir, una máquina de muerte. Pablo era una máquina de muerte. ¿Y por qué lo sabemos? Porque cuando él se volvió una máquina de vida, una máquina que traía pecadores a Cristo, una máquina que no tenía miedo de salir obedeciendo a Dios, y tuvo triunfos delante de reyes, de príncipes y todo. Y dice aquí, y de reyes y de los hijos de Israel, verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, porque cuando usted sirve realmente a Cristo, usted padece problemas con su familia, con sus hermanos, con su propia carne, con sus vecinos, todos lo odian. Y todos los que no son espirituales lo odian y le dicen, este se alocó, ya no la pasa sino ayunando, orando, dice que ayuno de 3 días, dice que ayuno de 4 días, ¿de dónde sacó eso? Aquí está. Y si usted tiene las bendiciones, toca así. No, pero es que solo un día, que es de 1 hora, que es el ayuno del tinto, que hoy no voy a tomar tinto, estoy ayunando por el tinto. No, hermano, es dejar de comer, dejar de beber y estar en oración, pidiendo, rogando para que su Señor lo escuche. Pero su Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, el verso 17, entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, ya le dijo hermanito, hermano, Dios me lo recomendó, yo le creo a Dios. Todo lo que habla Dios es verdad. Si Dios le ha hablado a usted, créale porque se va a cumplir. Y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Le había quitado la vista material, pero le dio la vista espiritual, que era la mejor, no es que tenía visiones, Pablo. Y luego recupera su vista carnal, la vista física, y levantándose fue bautizado de una vez. ¿Sí ven? Un santo de una vez lleva almas a Cristo y es utilizado por el Señor. Ananías fue así. Y habiendo tomado el alimento, recobró sus fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con sus discípulos que estaban en Damasco. 4 días bastó para que Pablo se convirtiera de su vana manera de vivir y fuera una criatura nueva, un instrumento excelente de Dios. ¿Usted cuántos años lleva en la iglesia, hermano? Sí, dele pena, avergüéncese, póngase rojo, porque en esta iglesia un muchacho que llevaba apenas unos días ya profetiza, habla en lenguas. Una señora que llegó a la iglesia al segundo día, ya se llama Orfidia, la mamá de Natalí. Si quiere les doy la dirección para que le escriban y le pregunten dónde recibió el Espíritu Santo. Aquí recibió el don de lenguas, hermano. ¿Y usted cuántos años va? A Pablo 4 días. Una persona tan dura y tan rebelde. Hechos 11, 21. Perdón, el capítulo, en ese mismo, no quieto, no se muevan. Verso 20, sigamos. Enseguida que predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire, hermano, cuando usted conoce a Cristo, Dios le da a usted los dones, usted se vuelve una criatura que expande el evangelio a las otras criaturas. Esa es la vida de Pablo, esa es la conversión que hoy se quiere enseñar. Sea usted como Pablo, pero no en la vida anterior de Pablo, en la vida nueva, donde ya le quitan las escamas que le ponen en los ojos y ya usted tenga ojos espirituales, esas escamas que le tiene el mundo, y usted va como un burrito, como un caballo, porque los burritos no le ponen, así va como un caballito, el diablo le dice por aquí, usted va por aquí, el mundo le dice por allá, usted va por allá, la carne le dice no, es mejor por aquí, y usted va allá, y ahí va, y Dios le quita esos tapones en sus ojos y le dice, mire, y usted ve un camino hacia arriba y dice, ya te veo, Señor, heme aquí, ¿qué hay que hacer? Pero mientras tanto el burro va siguiendo lo que le diga el diablo. Por aquí, y él va perfecto para allá. Ahí sí obedece sin preguntarse. Pero Cristo le da una razón y le pregunta, pero Señor, sí se puede, pero Señor, es temprano, Señor, es tarde, es domingo, son las 5, tengo que ir a ver la novela, tengo que ir a ver el partido. Verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían quedaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando usted se convierte, hermano, deja confundido hasta su mamá. Conozco una hermana que tuvo tal cambio en su ser, tal convicción de Cristo, que la mamá decía, no la conozco.
más de 25 años, y dice la mamá, no la conozco, esa es una persona convertida, que confundido, pero si antes era así, porque ahora cambió, porque ahora bendice, porque ahora refleja a Dios en su ser. Bien, ahora sí, Hechos 11:21. Una hojita más adelante, 11:21, 2 hojitas en mi Biblia. Bueno, 11:21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, gran número de personas llega a usted. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, convirtió a 5,000 personas en un solo discurso. ¿Usted cuántos años lleva enseñando en una iglesia y ni siquiera se ha convencido usted mismo? Ha asolado la iglesia, la gente se ha ido. ¿Por qué habían 1,000 y ahorita solo hay 100? Porque no tiene el Espíritu de Dios, porque dejó a Dios, porque está viviendo en su mera carnecita. Ya hoy puede saber que si tiene el Espíritu de Dios, la gente se convierte. Mire, muchos son los que se convierten. 11:21. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese. Bueno, en el verso 26, y se agregaron allí todo un año, se congregaron allí, todo un año, con la iglesia enseñaban a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué los llamaron cristianos? Porque se vestían diferente, porque vivían diferente, comían diferente, dejaban de robar y le decían al otro, no robe, porque a Cristo no le enseña eso. Y entonces dijeron, esos son cristianos, porque hablan diferente a nosotros, actúan diferente a nosotros, piensan diferente a nosotros, se visten diferente a nosotros. Esos son cristianos en Antioquía. Después de un año, solo un año, estuvo Pedro y muchos se convirtieron y allí dijeron, o sea, para ser cristianos los encasillaron por su forma no mala de vivir, sino buena. ¿Cuánta doctrina ha comido usted? ¿15 años, 20 años, 10 años? Santiago 4, del 7 al 10. Santiago está después de... Santiago 4. Del 7 al 10, como yo les digo, hermano, no es un regaño. Y si se tiene regañado, pues hermano, lávese la cara, hermana, lávese la cara y comience una nueva vida en el Señor. Renuévese, regenérese porque se degeneró, regenérese en Cristo, regenérese en el Espíritu Santo, entre ayuno, entre oración. Mire a Pablo, no en la vida antigua, en la vida nueva, en la vida cristiana, en la vida santa, en la vida testimonio. Y así vendrá bendición espiritual, bendición material, gozo, paz a su corazón, a su familia, a su barrio, a su nación. ¿Y usted que se va a bautizar, hermano, hermana? Tiene tiempo para decir que no, pero la carga que le pone Cristo es menos pesada que la que le pone el mundo. Santiago 4, 7 a 10. ¿Cuál es la carga? Que lea la Biblia, que ayune, que ore, que busque de Dios, que cambie su buena manera de vivir. Esa es la carga. Y tiene un premio. El mundo de premio le da a usted la muerte. El diablo de premio le da a usted el engaño y la muerte. Y su carne le da solamente enfermedades. Por eso tiene su hígado dañado, su páncreas, sus riñones, su alma. Santiago 4, del 7 al 10. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo huirá de vosotros. Y como decía en Génesis 4, dice, ¿no tienes tú sujeto al diablo? ¿No tienes tú sujeta a tu carne? Si usted todavía no ha podido sujetar la carne, le faltan ayunos, sujétela. Porque si le falta la comida material, ella se sujeta. Usted va a temblar, va a sentir como que ya no aguanta. Pero Dios le da la fortaleza. Y usted empieza a sujetar la carne y empieza a crecer el Espíritu Santo. 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los doble ánimo, o sea, los hipócritas que se llaman cristianos pero viven como mundanos, dice, purificad vuestros corazones. Y como en el Salmo 51, purifique su corazón y renueve su espíritu. Esta es la renovación del cristiano. Esta es la conversión que tenemos hoy. Y gloria al Señor que nos da ese ejemplo de Pablo para que usted sea como Pablo y yo sea como Pablo y traigamos más bien enfermos a los pies de Cristo para que sean sanos y reciban la bendición de Dios. Verso 9. Afligíos. ¿Cómo son sus aflicciones? En ayuno, en oración. Lamentad y llorad. El Señor Jesucristo lloraba, sus oraciones eran con lloro y con clamor, y él no tenía
¿Por qué pedir nada? Porque era el dueño del mundo, él no le faltaba nada, tenía salud, riquezas, todo, y el reino de los cielos allá lo estaba esperando, pero él lloraba por usted, por mí, por sus hijos, por mis hijos, por la gente que se está muriendo, ha llorado Cristo y llora todavía, él no quiere que se sigan muriendo más. Pero el ser humano dice, yo no quiero a Cristo, yo le doy la espalda a Cristo. Y el que le da la espalda a Cristo se constituye en enemigo de Dios, porque si usted es amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios, y preferible, tiene dos precios para pagar usted. O usted recibe el costo que es seguir a Cristo, la bendición y la salvación, o el segundo, que es rechazar a Dios. Pero si usted rechaza a Dios, o sea, usted puede ser amigo de Dios o enemigo de Dios, pero si es enemigo de Dios, el que se hace enemigo de Dios sufre terriblemente, lo persiguen arriba, cuando está durmiendo, cuando está despierto, su sombra le da miedo, su propia sombra le da miedo. El que se constituye enemigo de Dios es la barbaridad, más lo peor que le puede pasar a uno. Afligidos, lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en llanto, tu risa de borracho, de drogado, de soberbio, se convierta en llano, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Resistid al diablo y Él huirá. Humillaos ante Dios como se humilló Pablo, y Él los va a levantar. ¿Quién es Pablo? Esa pregunta la hice ahorita. ¿Y quién es Pablo? Ahora sí usted ya me puede responder quién es Pablo. Primera es Tesalonicenses 1:5. Gálatas, Efesios, Tesalonicenses 1:5. Primera de Tesalonicenses 1:5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El que tiene la renovación, tiene, no solo palabrería, ya pararse aquí como yo hablar para hablar y hablar y hablar. No, dice, sino también con poder del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando le creáis a Cristo Jesús, y recibiréis poder cuando seáis bautizados. Hermano, usted que se va a bautizar de ese gozo, porque usted va a empezar a hacer señales y prodigios si se convierte de corazón. Puede levantar muertos, echar fuera demonios, hablar en lenguas, tomar serpientes en sus manos, beber cosas mortíferas y no le van a hacer daño. Porque va a tener el Espíritu Santo dentro de usted. Ahí vive Cristo en usted. Y entonces ese es el cristiano. Pero si usted se llama cristiano, no habla en lengua, le da pereza orar, le da pereza ayunar, hermano, le da pereza velar. Ay Dios, que Dios tenga misericordia de su merced. En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuando nos portamos entre vosotros. Y como vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, quise el Señor solamente, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Usted ahorita que está tribulado, hermano, recíbala con gozo y el Espíritu Santo le va a dar la bendición. Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, o sea, somos testimonio, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Sírvale al Dios vivo y verdadero, no a los ídolos de la carne, del mundo o al demonio. Y esperar de los cielos a su Hijo, porque ya llega, ya está aquí. Su espada ya está aquí, por las calles, en sus barrios. Que no vaya a entrar esa espada a su casa. Rogad a Dios, con lágrima y con lamento. Y esperar así a cielos al Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén, hermanos. Hacer testimonios, hermanos, ustedes que se van a bautizar, nuevas criaturas, con poder, con prodigios, con milagros, porque el Espíritu Santo va a estar dentro de usted, pero tiene que convertirse. Recuerden la conversión de Pablo de Tarso. Le vimos su vida, la esculcamos, y él, casi todo el Nuevo Testamento está escrito de todas las cosas que hizo el Espíritu Santo a través de él. Y cómo, gracias a Dios, hoy podemos conocer a Cristo, porque Pablo fue un testigo de Cristo y cuánto sufrió. Hermanos, la gloria sea para Jehová. Aquí terminamos. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta, comentarios, improperios, quejas, peticiones, reclamos? ¿Ya puedo escuchar? ¿Alguien me escucha?
Hermanos, ¿se desmayaron? Hermanos. Amén, hermano. Ah, bueno. ¿Alguna pregunta, hermanitos? No, hermano, creo que todo está muy claro. Muchas gracias, hermano y hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Entonces, damos por terminado el culto. El Señor los bendiga y los guarde. Démosle gracias al Señor. Pongámonos de pie, porque grande es su misericordia. Señor Dios de Israel,